Mucho gusto de poder estar con ustedes el día de hoy. Para mí es un privilegio poder abrir la palabra juntos y poder meditar en lo que Dios tiene para nosotros. Esta epístola de Santiago es maravillosa. Yo estoy seguro que la has leído. Y les decía la semana pasada que quiero darle un enfoque a esta epístola de Santiago entre estudio bíblico, un híbrido, ¿no? Entre estudio bíblico y discipulado, ¿no? Entonces esa es la idea. Aldito, bienvenido. Ahora sí, ya 7 de la noche por acá, Tijuana, 8 por allá, pero bienvenidos todos. Rubencito, saludos, qué gusto verles, saludarles por acá, a Alex, a todos los semillosos de Pachuca por allá presentes y de otros lados también. Muy bien, bienvenidos todos y mucho gusto. Algunos de ustedes no los conozco personalmente aún. Mi nombre es Genaro Álvarez y bueno, estaré con ustedes. El plan es alrededor de 10 semanas. Puede ser menos, puede ser más, no creo, pero puede ser menos. No lo sé, pero alrededor dividí el estudio en 10 sesiones. Entonces, el día de hoy estaremos viendo la segunda sesión. Entonces, les decía a algunos que no estuvieron y no se pudieron conectar la semana pasada, que ya está en Spotify y en YouTube la enseñanza de la semana pasada, introducción y primer tema. El primer tema fue ser un discípulo te hace madurar. Hemos titulado a toda esta serie de Santiago, de la epístola de Santiago, completos y maduros en Cristo. Completos y maduros en Cristo. Y ese va a ser como el enfoque. Y de preferencia, ojalá los que no están en video, ojalá puedan poner su cámara. Me gusta de pronto echar un vistazo y ver qué andan haciendo y conocerles un poco a los que todavía no tenemos el gusto de conocernos personalmente, y solo si se puede, ¿no? Si no se puede, no hay ningún problema, pero para interactuar un poquito. Adrián, ¿ahí ya se escucha mejor? Perfecto. Ok. Muy bien, Sergio. Muy bien. Si de pronto no se me escucha bien o se corta, porfa avísenme para tratar de solucionarlo. Entonces les decía, será muy importante. Si no pudiste escuchar la clase pasada, va a ser muy importante porque vimos el primer tema, que fue ser un discípulo te hace madurar. Veíamos cómo Santiago aprendió a ser un discípulo desde que creyó en Jesucristo. Recuerda que él no creyó, él fue medio hermano de nuestro Señor Jesucristo carnalmente, y no creían, sus hermanos no creían en Jesús, no creían que era el Cristo, el enviado por Dios. Hasta que Jesús resucita es que Santiago cree en él como su Señor, como su Salvador. Entonces veíamos eso a detalle en la semana pasada, pero todo comienza, ¿cómo podemos ser maduros y completos en Cristo? Todo comienza naciendo de nuevo, ¿no? Que ya les estoy como adelantando un poco la tarea, ¿verdad? Que les dejé. Los que pudieron hacer la tarea, muy bien. De alguna manera, al rato o mañana al rato sería muy bueno que me la enseñaran, a lo mejor, no sé, una foto ahí en sus notas o algo así. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que ya no me acuerdo qué les estaba diciendo. Exactamente, eso es lo primerito, ¿no? En nacer de nuevo, creer en el Evangelio, creer en Jesucristo. Sin eso no podemos
dar fruto. Sin eso no podemos madurar en Cristo. Sin eso no podemos crecer en Cristo. Entonces enfatizamos mucho eso. Por favor, escucha la primera enseñanza porque no quisiera repetir lo que vimos la semana pasada por cuestiones de tiempo. Entonces estamos planeando que esta sesión esté durando alrededor de hora y media para que, sobre todo los de la Ciudad de México, que pues puedan en un buen horario ya después irse a descansar. Entonces esa es un poco la idea. ¿Qué dejamos de tarea? Si tú no la hiciste, no te preocupes. Hay una semana más de gracia. Lo único es que se te va a juntar con la tarea de esta semana. Pero, bueno, antes de la tarea, ¿qué necesitas? ¿Una Biblia? Sí o sí, ¿verdad? Un cuaderno para que hagas notas mientras estamos escuchando. Puedas hacer tus notas. Vamos a cada semana memorizar un verso clave. El de la semana pasada fue el verso clave de toda la epístola, que es Santiago 2:14. Levanta tu mano si tú te lo memorizaste. Ahí, ajá. Lizzy, Adrián, Alex. ¿Quién más? ¿Sergio? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. ¿Quién más? No veo. ¿David? ¿Tú? ¿No? ¿Adán? Sí, muy bien. Veo una pared ahí, no sé quién sea. ¿Quién eres? Eli, ¿cómo estás? ¿Memorizaste el verso clave? A la mitad. Afirmarlo. Ok, perfecto. Esta semana tenemos opción D. Rubencito pues acaba de conectar, no sabía. Y los que no sabían, pues esta semana tenemos la oportunidad de memorizarlo. También dejamos de tarea la semana pasada leer en una sola sentada toda la epístola. Entonces esta semana, si no lo has hecho, esta semana algún momento puedes leer toda la epístola. No es muy larga, pero en una sentada, porque así podemos tenerlo como que todo el contexto. Recuerden, los buenos estudiantes de la Biblia ven cada porción, cada versículo en su contexto, ¿verdad? No versículos aislados, sino todo en su contexto. Entonces es muy importante que tengamos presente, tengamos fresco esta epístola de Santiago. Entonces, bueno, por eso leerla en una sola sentada sería muy bueno. También cada semana les estaré enviando algunas preguntas inductivas. La semana pasada les envié 3 preguntas inductivas, muy sencillas. Entonces, también para que los que lo pudieron hacer esta semana, pues ahí me las puedan pasar, a lo mejor una foto, algo muy general. Y ¿qué más? Creo que eso fue todo, ¿verdad? De tarea de la semana pasada. Creo que sí. Muy bien. Entonces, una vez más, la semana pasada vimos la introducción de esta epístola, vimos algunos datos generales, algunos datos muy importantes. Y el tema 1, ser un discípulo te hace madurar, ¿no? Y el día de hoy estaremos viendo el tema 2. Pero antes quisiera que pusiéramos este tiempo en manos de Dios y oráramos juntos. ¿Sale? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos juntos como un solo corazón, un solo espíritu para ti, Señor. Queremos escudriñar en esta epístola de Santiago, queremos conocerte más, queremos que tú nos transformes, Señor, al ir verso por verso, ir avanzando, que tú vayas haciendo tu obra, que tú vayas recordándonos lo que previamente tú también ya nos has hablado, Señor, y que todo esto que tú nos enseñas y nos muestras en tu palabra, lo podamos poner en práctica, lo podamos poner por obra, porque si no, entonces Santiago bien haría al preguntarnos, tú dices que tienes fe, pero muéstrame esa fe por medio de tus hechos, de tu forma de vida, una vida transformada por ti. Y queremos no ser solamente
teólogos profesionales, oidores profesionales, sino también hacedores de tu obra, de tu voluntad, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias por cada uno de mis hermanos, por sus familias aquí representadas. Te ruego que les bendiga, Señor, y que en este tiempo podamos concentrarnos en ti, que tú hables a nuestro corazón, Señor, que tú avives nuestro corazón, que tú pongas objetivos claros a hacer, a practicar a cada uno de nosotros según tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Padrísimo. Pues, entonces, segundo tema, el día de hoy, el tema es: el sufrimiento me ayuda a madurar. Una vez más, recordando nuestro título general de esta epístola, estos títulos que les doy es con la idea de centrarnos en esos títulos, ¿no? Vamos alrededor de ese título a ir descubriendo lo que Dios habló a través de Santiago, a través de esta epístola. Entonces, este tema 2, el sufrimiento me ayuda a madurar, ¿no? Vimos entonces, ser discípulo es indispensable para poder crecer, para poder madurar espiritualmente. Bueno, el día de hoy, el sufrimiento nos ayuda también a madurar. Vamos a ver a lo largo de esta serie cómo hay aspectos que Dios usa en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas, para hacernos madurar, para conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, bueno, el sufrimiento es uno de esos. Dicho sea de paso, seguramente tú conoces o has escuchado esta secta llamada Pare de Sufrir, ¿no? Sobre todo en el centro del país es muy común. No sé si acá en Tijuana creo que no he visto mucho esto. ¿Sí hay? Ah, ok. Pero allá en el centro del país o sea, casi como cada esquina, ¿no? Ves una taquería y aparte un Pare de Sufrir, ¿no? Y extraño los tacos de allá de Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué les estaba diciendo? Mi esposa se ríe. Pare de sufrir, bro. Pare de sufrir. Esa secta, ¿no? Es totalmente opuesto a lo que Dios quiere hacer a través del sufrimiento en nosotros. Dios va a usar el sufrimiento y vamos a ver cómo el Dios que tenemos no es un Dios maligno, malvado, maquiavélico, que le gusta vernos sufrir. No va por allí, sino que Él va a usar el sufrimiento en nuestras vidas para crecer, para afirmarnos aún más en la fe. ¿Te das cuenta? Entonces es todo lo contrario de pare de sufrir, ¿no? Ahora, tampoco estoy diciendo que busquemos el sufrir, ¿no? Porque no es un llamado al masoquismo, ya lo estaremos viendo más a detalle. Pero en algún momento en nuestras vidas, y no solo como cristianos, en la vida de cualquier persona, en este mundo, debajo del sol, hay sufrimiento, ¿no? Entonces vamos a estar revisando del capítulo 1, verso 2 al verso 15. Eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. El sufrimiento me ayuda a madurar. Muy bien, entonces, como vimos la semana pasada, si ser un discípulo de Jesús me hace madurar y estar completo, ¿verdad? El sufrimiento también es parte de ese camino en el que debemos de pronto transitar. Muy bien, entonces, el verso clave del día de hoy, de este segundo tema, apúntalo por favor, es Santiago, capítulo 1, verso 2. Dicho sea de paso, esta semana nos vamos a memorizar este segundo versículo, ¿verdad? Entonces, un poco los que han cursado navegantes, un poco vamos a hacer algo similar. Vamos a decir el tema o vamos a memorizar el tema, ¿no? El sufrimiento me ayuda a madurar, ¿no? Tema 2, lo puedes decir así, Santiago 1, verso 2, ¿no?
Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está muy cortito, muy sencillo, y este es el que vamos a memorizar. Por favor, memoricemos en la versión o en la traducción Reina Valera 60 para que todos tengamos la misma traducción. Y pues así también no me chamaquen, ¿no? Que de pronto, no, es que yo tengo otra versión y pues cuál, ¿no? Entonces todos Reina Valera 60, porfa. Ahora, déjame decirte algo. Un poco la idea de este seminario bíblico es yo darte recursos, ¿verdad? Pero al final cada uno es responsable si lo hace o no. Al final yo no te voy a, pues ni quiero ni puedo ir más allá. Mi idea es que ojalá tú lo aproveches y memorices la escritura, memorices cada tema, puedas hacer tus tareas, recuerda, este es un seminario bíblico, esa es la intención, ¿verdad? No solo es un estudio bíblico, es como un híbrido, también un discipulado, pero al final, pues cada uno tendrá la oportunidad de decidir si sí memoriza, si no. Y ahora sí que si no lo haces conmigo no hay ningún problema, ¿no? Solo pues te lo estás perdiendo tú, pero esa es la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ese es el verso clave de este segundo tema. El sufrimiento me ayuda a madurar. Ok, primer punto. Y quiero abrir este primer punto con una pregunta. Una pregunta donde pues ahí en silencio contéstala. ¿Alguien entre nosotros está pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, por algún sufrimiento? Y creo que nos sorprenderíamos porque varios de nosotros pudiéramos estar pasando por algo así. De tal forma que la epístola de Santiago, Dios a través de esta epístola, a través de su palabra, quiere consolar nuestros corazones en estos tiempos difíciles. Aunque bien Dios podría quitar en un instante esa prueba, esa circunstancia complicada, esa enfermedad, esa crisis, lo que sea, si bien Dios lo podría quitar en un instante porque Él tiene el poder para hacerlo, una vez más, piensa en esto. Dios quiere usar esa circunstancia para hacernos crecer en fe, para poder parecernos más a su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando ese es el propósito, Dios no va a quitarlo en un instante, esa aflicción, esa prueba, hasta que cumplamos su propósito, ¿verdad? Entonces, ahora sí que pues vayámonos relajando, porque la prueba no se quita por más que lo deseemos, ¿no? Dios quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros, en cada prueba. A partir de ahora, Santiago va a escribir a creyentes. Todas estas cosas, alguien que no ha nacido de nuevo no puede ni comprenderlo, no puede asimilarlo y no puede aceptarlo. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, Dios nos regala fe para confiar que el sufrimiento es una de las cosas que Dios usa para hacernos crecer y madurar en la fe. ¿Te das cuenta? Un no cristiano no podría asimilar esto. Entonces, a partir de aquí, Santiago va a hablarle a creyentes. Y esto es muy importante. Tú tienes que asegurarte, y lo veíamos la semana pasada, de que has nacido de nuevo. Al final, tú sabes si realmente has nacido de nuevo. Yo espero que sepas, que tengas esa seguridad. Si no tienes esa seguridad, el día de hoy es una oportunidad para que tú nazcas de nuevo. Y lo veíamos la semana pasada, el ir a una iglesia, el servir en un ministerio, el crecer o nacer en una cuna cristiana, eso no te hace creyente, eso no te hace haber nacido de nuevo. Recuerda lo que vimos la semana pasada, Jesús hablando a Nicodemo, diciéndole, Nicodemo, ¿quién es Nicodemo? Alguien muy importante, un religioso, alguien que enseñaba
la Torá, la palabra de Dios, al pueblo de Israel. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Ahora imagínate si ese fue Nicodemo, que en teoría estaba familiarizado con las cosas de Dios, él enseñaba la palabra, ¿sabes? Pudiera ser el caso de alguno de nosotros. Y tú tienes que asegurarte de haber nacido de nuevo. Primero, por tu salvación. Y segundo, porque todas estas cosas que vamos a ver y que Santiago nos va a hablar no tendrían ningún sentido si tú no has nacido de agua y del Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces asegúrate de eso, de haber creído y que, como dice la palabra, de no haber creído en vano, ¿no? Una fe superficial en Cristo, sino realmente que el Espíritu de Dios dé testimonio a tu corazón de que eres hijo de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ok, si nos ayudan con su micrófono, porfa, gracias. Bienvenido, Marlon. Creo que como que te estás conectando y se desconecta. Pero bueno, aquí andamos. Muy bien. ¿Qué es el sufrimiento? ¿No? ¿Cuál es su propósito? Ok, el diccionario secular define el sufrimiento como dolor o padecimiento físico o emocional o psíquico que experimenta una persona. También lo define como paciencia con que se sufre o se soporta una desgracia. Eso es lo que el diccionario secular traduce lo que es sufrimiento, ¿verdad? Y ahora piensa en esto, desde el momento que adquirimos conciencia, tú y yo, todos tratamos de evitar el sufrimiento, ¿verdad? Este incluso es un reflejo en el cual Dios pone en nuestras vidas, el querer apartarnos del sufrimiento. Imagínate que sin el dolor, pues podríamos morir electrocutados, por ejemplo, ¿no? Podríamos morir atropellados, porque imagínate, no sientes nada, no tienes ninguna preocupación y te atraviesas las calles. Bueno, aquí los peatones en Tijuana así cruzan, ¿no? Sin importarles nada, porque creen que todos los carros se van a parar, pero bueno, ese es otro tema. Pero Dios ha puesto esto en nosotros, precisamente para que no muramos electrocutados, desangrados, desnutridos, ¿no? ¿Qué tal cuando te da hambre? Hay un dolor ahí, ¿verdad? Y entonces eso te hace alimentarte, buscar comida, etc., ¿no? Entonces el dolor no solo es parte de nuestra vida, ¿verdad?, sino en un sentido es necesario para nuestra propia protección. Muchas veces vemos el sufrimiento, el dolor como algo meramente negativo y no necesariamente. En cierta forma es un regalo, es bendición de parte de Dios, porque, repito, si no podríamos morir en cualquier momento. Imagínate, no te duele el hambre, no te alimentas, te empiezas a enfermar, a debilitar hasta el punto de morir. No, Dios puso eso en nosotros, ¿verdad? Ahora, la primera sensación que experimentamos tú y yo al nacer en este mundo es de dolor. Estábamos increíblemente en el vientre de nuestra madre, calientitos, comiendo con los nutrientes del alimento de nuestra madre. Nosotros estábamos fenomenal ahí, ¿no? Aunque estábamos desnudos, no necesitábamos cobijas, estábamos bien preservados ahí en el vientre de nuestra madre. De pronto empieza en el cuerpo de nuestra madre ciertos dolores. Eso a nosotros como bebés nos afecta. Yo sé que no te acuerdas, ¿no? Yo espero que no te acuerdes, porque si te acuerdas, híjole, qué trauma, ¿no? Pero qué trauma, porque según los especialistas dicen que el dolor más fuerte que un ser humano experimenta es al nacer. Fíjate qué interesante. Sobre todo cuando es un parto natural, ¿no? Obviamente. Todos esos dolores no solo los siente la mamá, sino el bebé también. Entonces, yo no me acuerdo, pero seguramente pues sí sufrí al nacer,
¿no? No suficiente con eso, con esos dolores, con esa incertidumbre de qué está pasando, ¿no? Esa sensación de, o sea, ¿por qué me quitan este ambiente tan hermoso en el que yo estaba, ¿no? No suficiente con eso, un tipo de bata blanca te recibe en este mundo con una buena nalgada, ¿no? Ahora, creo que ahora muchos médicos ya no hacen eso, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, en la mayoría de nosotros, sí nos dieron una buena nalgada. Tampoco me acuerdo, pero seguramente sí nos dieron una buena nalgada. Entonces imagínate, desde que nacemos en este mundo, venimos a este mundo, hay dolor. El dolor es parte de nuestra vida. El dolor, por otro lado, es parte de la caída de este mundo. Así como el pecado entró, ¿verdad?, por las decisiones que Adán y Eva tomaron. El dolor, el sufrimiento, todo eso, el pecado trae eso, trae sufrimiento, la caída trajo todo eso, ¿verdad? Entonces, no es nada sencillo nacer en este mundo. Lo que quiero llamar tu atención es que el sufrimiento es parte de nuestro día uno en este mundo, ¿verdad? Desde que nacemos es parte de nuestra vida. Ahora, también en la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? A pesar de que siempre se están inventando mejores alternativas para evitar el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, las aspirinas, ciertos medicamentos, ¿no?, que no necesariamente te ayudan a tu problema, pero sí te quitan el dolor, ¿no? Todo eso, el ser humano ha querido producir esas cosas para que no suframos, ¿verdad? No solo en la medicina, ¿no? Existen empresas que te venden la idea de que necesitas su producto para dejar de sufrir. Necesitas unas vacaciones en la playa, ¿verdad? Para tu estrés en el trabajo, con tu familia, necesitas un tiempo compartido, ¿no? Y tratan de venderte eso, ¿no? O necesitas el nuevo teléfono que acaba de salir, la nueva computadora, un auto nuevo, y así tú vas a dejar de sufrir y te vas a olvidar de tus problemas un rato, o necesitas la pantalla, ¿no? Etcétera, etcétera. La sociedad en la que vivimos siempre trata como de sustituir esos huecos emocionales, esos dolores, para sustituirlo con cosas materiales o con experiencias, ¿verdad? Entonces, fíjate, tengo aquí algunas citas. ¿Qué dicen algunos de los personajes de la historia acerca del sufrimiento? Alguna vez William Shakespeare, este escritor dramaturgo británico, dijo: cualquiera puede dominar un sufrimiento, excepto el que lo siente, ¿no? Imagínate, Shakespeare súper sarcástico, ¿no? Cualquiera puede dominar el sufrimiento, excepto el que lo siente, ¿no? Vincent van Gogh dijo alguna vez, este pintor postimpresionista holandés, dijo: sufrir sin quejarse es la única lección que debemos aprender en esta vida. Sufrir sin quejarse. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema tan sensible, tan profundo? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla mucho acerca del sufrimiento, ¿no? Lo veíamos la semana pasada en Hebreos capítulo 5, comenzando con esta porción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cómo Él aprendió humanamente a través de los conflictos en este mundo, a través de su vida humana, aprendió obediencia. O sea, Jesús no estuvo exento, Jesús no hizo trampa cuando estuvo aquí en la tierra, diciendo: bueno, yo soy Dios, entonces a mí nunca me va a dar gripa, o a mí nunca me van a doler los pies por caminar, a mí nunca me va a doler. No, lo vemos en los evangelios, incluso lamentándose en varias ocasiones, llorando por la muerte de su amigo Lázaro, ¿recuerdas? Entristecido por la incredulidad de su pueblo. Lo vemos en constante sufrimiento, y no se diga en la cruz, obviamente. ¿Te das cuenta?
El sufrimiento también fue parte en la vida de Jesús. Piensa en esto, Jesús no hizo trampa, Jesús no se saltó esas cosas porque Él fue 100% y es 100% humano y fue 100% Dios también. A su divinidad sumó humanidad. Y en ese sentido Jesús jamás hizo trampa y no se fue por otros caminos, sino Él sufrió, incluso sufrió mucho más que tú y que yo. En el Getsemaní, unas horas antes de ser entregado a los judíos, de ser crucificado, el escritor del Evangelio de Juan dice que Jesús sudó como gotas de sangre. Y eso médicamente es posible. Los especialistas dicen que una persona puede sudar sangre. Los poros de la piel se abren tanto cuando hay tanto estrés que literalmente en vez de sudor empieza a salir sangre. No solo sudor, sino sangre. Esto es algo real en cuanto al cuerpo humano. Y Jesús, yo no sé si tú alguna vez has eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, sudado como gotas de sangre por el estrés. Les platicaba en la clase pasada que hace unas semanas atrás me dio una parálisis cerebral, ¿no? La otra vez dije eso, una parálisis cerebral, se me fue la onda. No, todavía no, ¿no? Ya anda rondando por ahí el Alzheimer, pero no. Fue una parálisis facial, ¿no? La mitad de mi cara. Pero nunca he llegado a sudar sangre. Pero Jesús sí fue eso. Mis hermanos de la iglesia, de Logos, me vieron así. Sergio, algunos de ustedes que están conectados aquí, me vieron así, ¿no? ¿Has visto a Sylvester Stallone, ¿no? A Rocky? Pues haz de cuenta, así andaba, ¿no? Exacto. Y eso por estrés y Pero Jesús sufrió mucho más que cualquiera de nosotros, ¿no? Y alguien podría decir, ¿por qué el Padre no le quitó ese sufrimiento, ese dolor a su Hijo? Pues no, que lo ama, es al que más ama en todo el universo. Pero una vez más, Jesús, como lo vimos en Hebreos capítulo 5, aprendió también por medio del sufrimiento y por medio de las situaciones difíciles. Y fue perfeccionado. Y de tal forma, tú y yo como sus discípulos necesitamos ser perfeccionados, y uno de los métodos que Dios usa es el sufrimiento. ¿Te das cuenta? Entonces necesitamos comenzar a ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva bíblica. Vamos a ver, y bueno, ya hemos visto, todos como seres humanos sufrimos. Pero hay formas de sufrir, con propósito o sin propósito. La gente sufre. Y cuando no tiene a Cristo en su vida, cuando no está creciendo en fe, está sufriendo por sufrir. O sea, su sufrimiento es de oquis, no le está sirviendo de nada. Imagínate qué feo, ¿no? O sea, sufrir por sufrir. Pero el creyente, el que es discípulo, cuando sufre, tiene un propósito eterno. Dios quiere conformarte un poco más a través de ese sufrimiento a la imagen de su Hijo. Y es algo maravilloso. Por eso en el sufrimiento a lo mejor estás pasando por alguna pérdida, ¿no? A lo mejor estás pasando por alguna pérdida de algún ser querido. ¿Sabes? Que eso tenga un propósito eterno. No te encierres en ti mismo, en ti misma. Dale propósito a Dios en todo y glorifícale. A lo mejor estás sufriendo una enfermedad el día de hoy, un padecimiento. Uno de ustedes, porque me lo ha platicado, tiene esta condición, ¿no? Una condición difícil también. Dale a Dios gloria a través de ese sufrimiento, a través de ese padecimiento. Y que por lo menos que estás sufriendo no sufras por sufrir. ¿Te das cuenta?
debes saber que el sufrimiento originalmente no era el propósito de Dios al crearnos. Si tú ves en el libro de Génesis, Adán y Eva antes de la caída, era todo maravilloso. Eso sí era Disneyland. O sea, era maravilloso. No había dolor, no había pecado, no había corrupción, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, caminaban con Dios. Era algo que tú y yo no hemos experimentado en ese nivel, ¿no? En ese punto. Espiritualmente ahora lo hacemos por medio de Cristo y en un futuro lo haremos tal cual, ¿no? Pero imagínate a Adán y Eva antes de la caída. Era maravilloso, no había sufrimiento. Una vez más, al entrar el pecado, entra todo esto no solo al corazón del ser humano, de Adán y Eva, y de todos los que descendemos de él, sino a toda la creación. No sé si fue la semana pasada que les comenté o fue en otro podcast, ya ni recuerdo. La otra vez me topé en unos reels ahí en Facebook de naturaleza, ¿no? Animales, por ejemplo, felinos que pues para comer tienen que cazar a otros animales, pero videos muy gráficos. O sea, de tal forma que fue muy impactante y de pronto 2, 3 leopardos comiéndose la carne, el estómago de un ciervo, por ejemplo, y este ciervo todavía con vida. O sea, y tú dices, wow, o sea, obviamente ellos no lo hacen con maldad, es su instinto, ¿verdad? Pero ese es el resultado del pecado, de la caída. O sea, hasta allá llegó las consecuencias del pecado. Y bueno, no me quiero desviar de eso, pero el sufrimiento, el dolor, no era el propósito en un principio. Tú puedes revisar ahí en el jardín del Edén y no era el propósito que Dios tenía para nosotros, ¿verdad? Eso fue una consecuencia del pecado. Entonces, tienes que entender eso. Dios no ha generado en ese sentido como fuente primaria el sufrimiento en nosotros. Muchas veces decimos y queremos culpar a Dios. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me haces esto? Debes entender que eso es parte de la consecuencia del pecado. A lo mejor tú puedes decir, bueno, pero ¿yo qué culpa tengo? Yo no estaba en el jardín del Edén, ¿no? Mi esposa seguido me dice de broma, ahora que vaya al cielo y vea a Eva, ¿no? Le voy a reclamar. Y a veces queremos eso, ¿no? Decir, ¿qué onda con Adán? O sea, ¿no? Los varones, con el sudor de tu frente, ¿no? Traerás el sustento y tú dices, mendigo Adán. No Adán, sino Adán el del jardín del Edén. Pero, ¿sabes? Si hubiéramos estado tú y yo ahí en el jardín del Edén, o sea, hubiera resultado peor. Adán y Eva fueron nuestros mejores representantes y fallaron. Ahora, podemos decir y quererles echar la culpa a ellos, pero la realidad es que cuando tenemos la oportunidad de hacer el bien o pecar, sobre todo antes de Cristo, escogemos pecar. Entonces, somos también culpables nosotros. Lo que quiero que comprendamos es que Dios no es el originador del sufrimiento en nuestras vidas. Ha sido el pecado. Pero la noticia enorme del Evangelio es que Cristo venció al pecado, ¿verdad? Estas actas de decreto que había en contra de nosotros, nuestro pecado, fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y Jesús venció el pecado. Entonces ahora el sufrimiento puede tener un propósito divino. Dios lo transforma en algo hermoso, en algo divino, en algo útil. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que pensar bíblicamente, ¿verdad? En el libro de Job, tú conoces la historia de Job. Creo que después de nuestro Señor Jesucristo, creo yo que es la persona que más ha sufrido en esta tierra, Job, ¿verdad? Y Job concluye en el capítulo 14. Te voy a leer el verso 1 del capítulo 14 en la NTV. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades.
O sea, Job está concluyendo estas cosas que tú y yo de pronto cuando nos encontramos en momentos difíciles, creo que podemos decir lo mismo que Job, ¿no? Qué frágil es la vida humana, qué breve es esta vida y qué tan llena de dificultades, que a veces quisiéramos deprimirnos, que a veces quisiéramos dormir todo el día, ¿verdad? Que quisiéramos tapar esas dificultades con bebida, con alcohol, con drogas, con, no sé, el ser humano busca el cómo tapar esos huecos en su vida. Solo si supiera que la respuesta está en el Evangelio de Cristo. Y tú y yo tenemos a Cristo y tenemos el Evangelio. Por eso cuando tú y yo en las pruebas negamos, renegamos. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado que de pronto te encuentras en una prueba difícil y como que le quieres aplicar la ley del hielo a Dios, ¿no? Como que hasta le quieres sacar la lengua hacia Dios, así como, no haces nada, pues entonces no voy a leer la Biblia, ¿no? Como niño chiquito, ¿no? Pues entonces no voy a la iglesia este domingo, ¿no? Entonces no voy a hacer eso. Y como que así, berrinchudos, inmaduros, cuando Dios, otra vez, Él no es el originador de esas cosas. Es nuestro propio pecado, ¿verdad? El rey Salomón afirma en Eclesiastés capítulo 2, verso 17. Eclesiastés 2:17, también te lo leo en la NTV. Por lo tanto, dice Salomón, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí, bajo el sol, es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Me encanta Salomón porque yo me identifico mucho con él, ¿no? Salomón era músico. Bueno, él era muchas cosas. Biólogo, arquitecto, mujeriego, millonario, apuesto. Él era muchas cosas, ¿no? En eso no me identifico con él. Me identifico en el sentido de que de pronto es tan pesimista y entiende que debajo del sol, sin Cristo, no hay ningún propósito, ¿no? Y obviamente estamos en el capítulo 2, verso 17 de Eclesiastés. O sea, lee todo el libro de Eclesiastés. Hasta el final es que Salomón va a llegar a una conclusión. Y la conclusión es, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre, y guarda sus mandamientos. En eso hay propósito, ¿no? Pero me encanta porque Salomón dice, debajo del sol no tiene sentido la vida. Y es así. Solo Cristo puede darle sentido a nuestra vida debajo del sol, a cada uno de nosotros. Por eso todo va conectado. Necesitas ser un discípulo de Cristo, porque ahí encontrarás propósito para tu vida. Porque allí no necesariamente entenderás el propósito de las pruebas, pero sí entenderás que las pruebas te ayudan a madurar. Sí entenderás que Dios es soberano, que Dios no va a permitir nada que te destruya. Vas a poder confiar en el Señor a pesar de lo que estás viviendo, de las dificultades en tu propia persona, a tu alrededor, etcétera, etcétera. A pesar de lo que haya en tu mente, a pesar de los trastornos, a pesar de la enfermedad, a pesar de las crisis económicas, a pesar de cualquier problema que tú estés enfrentando, puedes darle propósito a eso y glorificar a Cristo en tu vida. ¿Te das cuenta? Ahora, una cosa que debemos recordar como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, es que Dios es Dios. Y tú dices, bueno, qué simplista se escucha eso, ¿no? Pero eso es muy profundo, ¿no? Hay una cosa que varios entendimos cuando estudiamos el Instituto Bíblico en la Ciudad de México hace muchos años. Y una de esas cosas es que Dios existe y no somos nosotros, ¿verdad? Son dos verdades fundamentales. Dios es Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que Dios es soberano.
¿Sabes lo que es soberano? O sea, en palabras a lo mejor chilangas, discúlpenme un poco, ¿no? Pero veo a algunos de ustedes y me inspiran. En palabras chilangas, es que Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que Él quiere. Y eso me gusta. En Efesios dice que por el puro afecto de su voluntad Él nos escogió y nos amó en Cristo. Solo porque a Él le dio la gana. No, nosotros no hicimos nada para merecer su amor, pero Él le dio la gana porque Él es soberano y nos escogió para salvación, por ejemplo, ¿no? Pero la soberanía de Dios es un atributo que Él tiene y que a veces nos cuesta trabajo discernirlo, nos cuesta trabajo aceptarlo. Pero entre más pronto aceptemos que Él es Dios y que Él es soberano, ¿sabes? Nuestra alma podrá reposar independientemente del sufrimiento, de la crisis, del problema en el que estemos enfrentando. A lo mejor es uno de tus hijos, ¿no? Que está desviado, que, ¿sabes? Dios no tiene la culpa. Es el pecado de cada uno de nosotros. Es el pecado original. El pecado directa e indirectamente. Y aunque Dios no tiene la culpa, Dios se ha hecho cargo de eso en la cruz del Calvario. Pero tienes que ir allí, al pie de la cruz, y tienes que encontrar propósito allí. Porque no lo vas a encontrar en ningún otro lado. No lo vas a encontrar en terapia, no lo vas a encontrar en excesos, en drogas, en relaciones, no lo vas a encontrar en el conocimiento, en tu carrera, en tu profesión, en el dinero, no lo vas a encontrar allí con amigos, con familia, no lo vas a encontrar allí. Lo vas a encontrar solamente en Cristo, en el Evangelio. Porque es allí donde Cristo tomó cartas en el asunto. Por eso no suframos por sufrir. Démosle propósito al sufrimiento, ¿verdad? Entonces Dios es soberano, puede hacer y permitir lo que desee en nuestras vidas. Él no tiene por qué pedirte permiso. Señor, no entiendo esta enfermedad. Yo hace unas semanas no entiendo esta parálisis. O sea, pocas cosas puedo hacer para Dios y una de esas es predicar su palabra. Y de pronto no podía ni hablar. Bueno, hablaba y no se me entendía. Peor que Rocky, ¿no? Y de pronto era, Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Señor, ¿por qué me quitas el sustento, el trabajo? A principios de años, eso, de pronto, pérdida de trabajo. Así. Feliz año nuevo. Ah, por cierto, estás despedido. Así fue. ¿No? De un día para otro, oye, se te va a subir la renta. Y sin trabajo, sin recursos, de un día para otro, 2 familiares muy cercanos fallecen. De un día para otro, eso fue hace 2 años, nos roban nuestra camioneta. De un día para otro, y de pronto era como, Señor, o sea, ¿estás conmigo o estás contra mí? O sea, Señor, venimos a servirte a Tijuana, venimos a honrarte, venimos, o sea, ahora sí que no me ayudes, compadre, ¿no? Pero ¿sabes qué importante es entender que Él es soberano? Él no tiene por qué pedirme permiso. Y de hecho no lo hizo. Obviamente si me hubiera pedido permiso, pues hubiera tratado de negociar con Él, pero Él no me pidió permiso. Y Él dijo, todas estas cosas te van a ayudar para bien, para que la imagen de mi Hijo sea todavía más clara en ti. Y esto no, Genaro, esto no te concierne a ti. O sea, no te voy a preguntar cómo ves. Te amo tanto que yo lo voy a hacer, pero soy Dios y soy soberano. Ahora, Dios es soberano, pero debes recordar la naturaleza de su amor. ¿Cuál es la naturaleza de su ser? ¿Cuál es la naturaleza de su ser? Su amor.
su bondad. Me encanta porque por un lado es soberano, Él puede hacer y hace lo que Él quiera, lo que Él quiere, pero por otro lado, otro atributo de nuestro Dios es que Él es bueno, que jamás hará algo cruel en tu vida. ¿Puedes entender eso? O sea, nuestro Dios no es como los dioses del Olimpo, los dioses griegos, romanos, los dioses aztecas, donde, no me trajiste un sacrificio, pues ahí te va la voladora, ¿no? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es bondad. Nuestro Dios no hace nada perverso para nosotros, nada pecaminoso. Lo vamos a ver más adelante aquí en Santiago. Todo lo que hace no solo es perfecto y es bueno, sino tiene un propósito para nosotros. ¿Te das cuenta? Tú debes confiar en el carácter del Dios que tenemos. Ahora, ¿cómo puedes hacerlo? Porque a lo mejor ahorita puedes decir sí, amén, ¿no? Pero en la prueba, cuando venga la prueba, ahí se nos olvida. Pero cuando estás pegado a su palabra, cuando estás como un discípulo, como Santiago, ¿no? Ahí a los pies de Jesús, cuando le recuerdas y le vuelves a ver a Jesús resucitado, es ahí donde vas a recordar en tu corazón que Dios es bueno, que Dios no ha hecho nada cruel, que aunque parece una tragedia, no es una tragedia. Eso Dios lo quiere hacer para hacerte crecer, para hacerte madurar, para que puedas ver en primera fila su gloria, su poder. ¿Te das cuenta? El carácter de nuestro Dios. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. ¿Sabes? Tenemos un Dios bueno, misericordioso. Todos los días su misericordia se renueva para con nosotros. Yo sé, cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, no alcanzamos a ver la misericordia de Dios o no nos es suficiente. Queremos que Dios termine con eso, ¿no? Con ese dolor, con esa... Pero Dios decide no hacerlo. Y solo es hasta que lo miras a Él resucitado, es que tu corazón puede ser consolado. A lo mejor tu mente no alcanza a comprenderlo todavía. Yo hay cosas que todavía no comprendo. Si tú me preguntas, ¿por qué pasaron por eso? Realmente no tendría una respuesta contundente. En mi cerebro probablemente no la tenga, pero en mi corazón tengo una convicción fuerte que Dios ha puesto en nosotros. Y Él en cada momento nos dice que está con nosotros. Y vemos su mano y vemos, a pesar de los conflictos, a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias difíciles. ¿No? Ahora, Jesús nos advirtió eso, les advirtió a todos los que somos sus discípulos. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Dice Jesús, yo he vencido al mundo. Me gusta porque Jesús nos la puso muy clara. O sea, Él jamás prometió que no íbamos a tener adversidad. Por eso este evangelio falso de el campeonísimo, ¿no? Pues es eso, falso. Esa es una herejía. Porque Jesús claramente nos está diciendo, o sea, ¿cómo te explico? El mundo me ha perseguido, el mundo al final va a ser el que me va a entregar, a crucificar. Ustedes son mis discípulos, ¿qué esperan? ¿Rosas por parte y chocolates por parte del mundo? Claro que no. En este mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y es ahí donde nuestro corazón tiene que, en fe, decidir confiar y esperar en el Señor. El sufrimiento es entonces parte de nuestras vidas, para el creyente, para el no creyente, para el discípulo, para el inmaduro. Es decir,
las aflicciones no respetan estado social, género, no respetan, ¿verdad? Va a haber en muchos lapsos de nuestra vida sufrimiento. La pregunta es cómo vamos a enfrentar cada uno de esos sufrimientos. ¿En fe? ¿Agarrados de la mano de Dios, de su palabra? ¿O cada quien por su cuenta? Ok, el sufrimiento es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Y tiene esencialmente 3 propósitos. Quiero darte esencialmente 3 propósitos, ¿verdad? Porque esto lo vemos aquí en Santiago y en toda la Biblia. Número 1, mientras estamos en la prueba, Dios quiere sacar gloria en nuestras vidas. Dios quiere glorificarse a través de eso. Estás pasando por un dolor, por algo que no entiendes. Bueno, Dios quiere glorificarse. Dios quiere usar eso para que tú le glorifiques. ¿Ok? Ahí ya tienes una respuesta de parte de Dios. Señor, ¿pero por qué a mí? Porque yo me quiero glorificar en tu vida y en esa circunstancia. Número 1. Número 2. En la prueba, Dios busca purificar nuestra fe en Él para que crezcamos y maduremos. ¿Por qué, Señor, a mí? Porque yo quiero purificarte. Porque últimamente andas muy carnalote, Genaro. Porque últimamente, pues como que te has decidido hacer oídos sordos. Y a veces tengo que llamar tu atención y yo quiero purificarte porque, como veíamos la semana pasada, ¿no? Te di vida estando como estabas, pero no quiero dejarte como estás. Quiero que crezcas. Quiero que cada vez estés más conformado a la imagen de mi Hijo. Eso es lo que Dios nos dice. Esa es la segunda razón. La tercera razón, que otros le conozcan por nuestra conducta en medio de la prueba. O sea, a lo mejor no son las 2 anteriores necesariamente. A lo mejor incluso vienes de un tiempo donde estás pasando en comunión con Dios increíble, estás obedeciéndole, estás dando fruto y de pronto viene algo bien fuerte y tú dices, Señor, pero ¿qué onda? Bueno, no necesariamente es porque estás en pecado o porque estás algo mal, no necesariamente. Dios quiere escogerte para que a través de esa circunstancia, a través de tu vida, sea como una parábola para que sea mostrada a otros y ellos puedan ver la fidelidad, la bondad, la paz de Dios a través de tu vida. Y es como el apóstol Pablo diría, o sea, ¿acaso la vasija, no? Le podrá decir al alfarero, oye, no me hagas de esta manera, oye, no quiebres esta forma. No. El artesano es el quien decide cómo hacer esa vasija. Bueno, nosotros somos vasijas de barro, ¿verdad? Y el Señor la está formando. Y Él la forma como sea. Y si de pronto empieza a verse amorfa y con defectos por nuestro pecado, ¿sabes? El Señor es capaz de destruirla y volver a empezar a hacer la obra en nosotros. Y una vez más, Él es soberano, no te va a pedir permiso. Pero es eso también, esa es la tercera razón. A lo mejor Dios quiere manifestarse en tu vida para que uno de tus hijos, para que algún familiar, para que algún vecino pueda ver la bondad de Dios. Para que digan, yo no entiendo por qué este fulano tiene tantos problemas y lo veo intacto. Y todavía dice que confía en Dios y que gracias a Dios, o sea, hazme el favor, ¿no? ¿Has escuchado ese tipo de comentarios? Yo sí. Y Dios se lleva la gloria por eso. ¿Te das cuenta? Si como creyentes se cumplen estos 3 objetivos, estaremos pasando la prueba y el sufrimiento no será en vano. Estaremos en el proceso glorioso de la madurez, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿no? Ahora, una razón primordial por la que los cristianos en la actualidad les cuesta trabajo aceptar las pruebas o el sufrimiento en sus vidas o en la vida de sus familias es porque no han terminado por comprender y aceptar la realidad de la soberanía y del amor de Dios
en sus propias vidas. Ten cuidado con eso, ¿no? Hay una falsa doctrina en la iglesia cristiana que de pronto se cree o se quiere creer que el creyente no va a pasar por dificultades. Lo acabamos de leer, Jesús mismo diciéndonos, en este mundo tendrán aflicciones. O sea, ¿quieres una promesa de parte de Dios? Esa es una promesa. Pero confía, Dios ha vencido al mundo, ¿verdad? Él nunca nos ha prometido sacarnos de la prueba del sufrimiento. Ni Jesús mismo lo hizo y aprendió obediencia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender, ¿verdad? Por eso es que la manera en la que enfrentamos la prueba va a revelar si nuestra fe está viva o está rancia, ¿verdad? Si nuestra fe es genuina o, como dirían los tijuanenses, es pirata. Así dicen por acá, pirata, ¿no? Si nuestra fe es una fe salvadora, real o chafa, ¿no? ¿Te das cuenta? Como creyentes tenemos que ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios, es decir, con los anteojos de la fe. Tenemos que pensar y verlo bíblicamente. Todo lo que nos ocurre, nuestra cosmovisión tiene que salir a partir de lo que dice la Biblia, no de lo que sientes, no de lo que quieres, no de lo que quieres decretar y mente positiva. No. De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Verlo desde este punto, podrás experimentar este efecto positivo, fortalecedor y purificador de las pruebas en tu vida. Entonces, este rollo de pare de sufrir es lo más antibíblico que existe, ¿verdad? Porque si Dios decidiera nunca más pasarte o permitir pasarte por fuego, por pruebas, ¿sabes? Los 3 propósitos que vimos hace rato no se podrían cumplir en tu vida. Y Dios nos libre de no glorificarle. Y tú dices, pero ¿el costo de glorificarle es mi sufrimiento? Sí. Pero no va a ser mayor que lo que Jesús sufrió por ti. O sea, ¿qué prefieres? ¿Sufrir exactamente lo que Jesús sufrió? ¿Pagar tú mismo por tus pecados? No, ¿verdad? Entonces, lo que nos pide el Señor es mucho más leve. Entonces, aprendamos, seamos maduros y digamos, Señor, ahora sí que hay un dicho popular, agarra el toro por los cuernos, ¿no? Y dile, Señor, en esta prueba, en esta situación difícil que estoy experimentando, quiero glorificarte. Ayúdame, fortaléceme. Quiero darte gloria en todo. ¿Te das cuenta? La clave real para aceptar, para resistir y pasar una prueba específica durante un periodo de sufrimiento es el discipulado. Discipulado. Si tú no estás pegado al Señor, a su palabra, en comunión, en oración, en su palabra, déjame decirte, estamos dentro del Ministerio 242, tenemos una serie de podcasts que tienen esta intención de hacernos meditar en la palabra de Dios, en el propósito de Dios. Y uno de estos podcasts hemos iniciado una serie que se llama Disciplinas Espirituales. Y déjame platicarte rápido. Yo cuando hace muchos años escuché por primera vez ese término, dije, ay, qué religiosos son esos cuates. Y heme aquí varios años después hablando acerca de las disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque era inmaduro. Porque ahora entiendo que esas disciplinas espirituales que vemos en la Biblia son necesarias, son oportunas para nosotros como creyentes. Y una de esas disciplinas, bueno, hay varias, no te pierdas los episodios, los podcasts, ¿verdad? Pero una es la memorización de las Escrituras, ¿verdad? El guardarla en nuestro intelecto, pero también bajarla a nuestro corazón para ponerla por obra. Es súper necesario.
Otra es nuestro tiempo de devoción con Dios en su palabra. Otra es la oración, por ejemplo. Otra es participar, y lo vamos a ver más adelante, aquí mismo en Santiago, eh, llevar las cargas los unos de los otros. Hay muchas disciplinas espirituales, el ayuno, etc., etc., ¿no? Todas estas cosas nos ayudan a crecer y a madurar. Pero es por medio del discipulado, es por medio de seguir de cerca a tu Señor, a tu Maestro, a Jesús, que vas a poder pasar sobre esas pruebas. No hay otra manera, no hay atajos. Si tú no estás pegado a su palabra, no estás respondiendo en oración a su palabra, ¿sabes? No solo vas a sufrir por sufrir, sino incluso vas a ser como la esposa de Job. ¿Recuerdas la esposa de Job? Que le dice, después de todo lo que pasó Job, maldice a Dios y muérete. Eso fue el consejo de la esposa de Job. ¿Y cómo le dice Job? Fatuamente has hablado, mujer. ¿No? Solo hubiera sido yo un cachetadón, ¿no? No, no es cierto. Pero, bueno, la esposa de Job sí. Pero, ¿qué te estaba diciendo? Estoy aquí cerca. Está aquí cerca mi esposa, y más bien ella es la que me va a dar cachetadón a mí por andar de... Yo comprometiéndome aquí, ¿verdad? Enfrente de mi esposa. No. Pero, Bendición. qué bendición. El discipulado es totalmente necesario. No es optativo, es necesario. Si tú no... Ahora, no estoy hablando de un discipulado, o sea, bueno, este es parte de... porque te estás exponiendo a la palabra, pero no es lo que envuelve, sino lo que somos. Somos discípulos de Jesús, o no lo eres. Si tú no estás leyendo la palabra, meditando en ella, respondiendo a ella, guardándola, y como esto de estar meditando en ella, ¿no? Esta idea de estarla masticando en el día, ¿qué es lo que Dios me habló hoy en la mañana? Ok, lo estoy meditando, masticando. O sea, no es algo religioso que tú debes de hacer, sino es algo real. Si tú no estás siendo un discípulo, no estás siguiendo de cerca a tu Señor, ¿sabes? Vas a sufrir por sufrir, vas a estancarte, no le puedes glorificar al Señor. ¿Te das cuenta? Ahora, es importante reconocer que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son muy distintas. Ojo con esto. Son muy distintas. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son muy distintas a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Una cosa es las consecuencias de nuestras decisiones, las consecuencias de nuestro pecado. A eso no le llames pruebas, ¿verdad? Porque esas son consecuencias de tu pecado. Y cuando haces eso, necesitas arrepentirte. Y ¿sabes? 1 Juan 1:9, Dios está listo para perdonarte si confiesas tus pecados, ¿verdad? Te arrepientes, Él está listo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Pero esa es una cosa. Las pruebas son otras. Las pruebas son cosas que no son consecuencias, sino que pasan y que tú no sabes ni por dónde, y una enfermedad, por ejemplo, no sé, algo que no tenías presupuestado, que no es un pecado de por sí, ¿no? Y eso es distinto, ¿verdad? El apóstol Pedro lo explica mejor. Apunta esta cita, 1 de Pedro 4, versos 12 al 16. 1 de Pedro 4, 12 al 16 dice así: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se puedan gozar con gran alegría. Si son vituperados o si son perseguidos por el nombre de Cristo, son bienaventurados. A lo mejor en el trabajo, por ser cristiana, por ser cristiano, por ser honrado, te empiezan a decir, ay, el aleluya, incluso no te dejan crecer profesionalmente, ¿no? Bueno, Pedro dice,
sábete bienaventurado, ¿verdad? Si eres vituperiado por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios, dice, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse a lo ajeno, ¿no? Por chismoso. Pero si alguno padece como cristiano, como discípulo, como alguien maduro, si alguien padece por esa razón, no te avergüences, sino glorifica a Dios por ello. O sea, voy a hablar un poco de mí en este sentido, porque son pruebas que hemos estado pasando, ¿no? Nos roban la camioneta aquí en Tijuana. Una camioneta bien bonita, que con mucho esfuerzo y con Dios nos la dio, ¿no? Y estaba bien bonita, una Kia padrísima, ¿no? No del año, pero bonita y todo. Y de pronto nos la roban. Un día antes yo había predicado precisamente en un instituto bíblico. Y al otro día fue como, ¿qué onda? O sea, amanece y no está. Y dije, sí, soy olvidadizo, pero no, o sea, esto sí está muy grave, ¿no? O sea, no es eso. Y lo primero, ya sabes, que tu mente, tu carne, el enemigo, te quiere hacer a ti sentirte culpable. Algo hiciste, ¿no? Es que no debiste de haber tomado ciertas decisiones. Y entonces quieren avergonzarte. Pero Pedro dice, si alguno padece como cristiano por hacer la voluntad de Dios, ¿sabes? No te avergüences por ello. No importa lo que la gente chismee, opine, eso no importa, esos son de palo. Ellos no saben. Porque ellos no están pasando por eso, porque ellos no están enfocados en Cristo. Déjalos que hablen. Tú no te avergüences por ello, sino glorifica a Dios por todo eso. Y así cada cosa que te suceda, una enfermedad, ya sabes, ¿no? En la iglesia de pronto es donde esperas mayor empatía, esperas mayor apoyo. Muchas veces tus hermanos en la fe son los primeros que te juzgan, son los primeros que te critican, son los primeros que murmuran y dicen, bueno, si se enfermó ha de haber sido por algo, ¿no? No, es que yo no vi que terminara Navegantes, entonces no creo que... Y empiezan a murmurar y a decir, ¿sabes? Otra vez, esos son de palo, bro. O sea, esos no están allí cuando necesitan, cuando volteas a tu alrededor, alguien que te hable la palabra, alguien que ore por ti, ellos no están, no van a estar. Entonces no les des importancia a esas personas. No te avergüences por eso. No trates de darle explicaciones. Dice un proverbio que cuando tú tratas de convencer a un necio, te conviertes como él. Un necio. O sea, es un poco esta idea de ¿para qué te explico si no vas a entender? ¿No? O sea, ¿sabes qué? Ábrete. Porque si no vas a sumar, hazte a un lado. Y en nuestra vida muchos hemos tenido que abrir y hacer a un lado, porque no suman para nada. Y entonces es como, ¿sabes qué? No tengo tiempo para tratar de explicarte, tratar de justificarme ante ti. O sea, es algo que Dios me ha llamado a hacer. No te tengo que pedir permiso a ti. O sea, hay dos personas que le pido permiso, a Dios y a mi esposa. O sea, tan. Y lo único que necesitamos es no avergonzarnos y glorificar a Dios por eso. ¿Te das cuenta? Ok, nuestro tiempo está corriendo. Si tienes alguna pregunta, apúntala por favor. Al final vamos a tener un tiempo breve, pero queremos, si tienes alguna pregunta, tratar de contestarla. Si no podemos, pues la investigamos y la próxima semana te la traigo, pero... apúntala para que no perdamos mucho tiempo en eso, ¿ok? Entonces el sufrimiento nos ayuda a madurar, ¿verdad? Recibe con gozo la prueba. Recibe con gozo la prueba. Los gringos dicen no pain, no gain, ¿no? Velo de esta forma. Si no duele, no va a haber ganancia, no va a haber gloria para Dios. Ahora,
tampoco te estoy diciendo que busques el dolor o que busques las pruebas, ¿no? Que, no sé, vayas en la calle y digas, a ver, quiero glorificar a Dios y a ver si me atropellan. O sea, no. Solitas van a llegar las pruebas. Vas a ver, o sea, no necesitas ir a buscarlas. Ahora sí que no busques problemas, ¿no? Pero cuando vengan, recíbelas con gozo, ¿verdad? Otra vez, verso 2 del capítulo 1 de Santiago. Hermanos míos, si te das cuenta, le está hablando a creyentes. Como decíamos antes, esto no va a funcionar para alguien que no ha nacido de nuevo. O sea, ni pierdas el tiempo. Porque la carne no puede reformarse, no puede, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este verbo tened es un verbo imperativo en el griego, ¿no? Es decir, es algo que tú tienes que decidir activar. No es algo que por casualidad o por inercia vas a tener. No, es un imperativo. Tú tienes que, por la fe, decidir enfrentar la prueba con gozo, con sumo gozo, dice. ¿Te das cuenta? Esta frase o sumo gozo también lo puedes traducir de buena gana y sin quejarse. O sea, recibe la prueba de buena gana. Ahora sí que un poco esta idea de al mal tiempo, ¿cómo es? Al buen tiempo, buena cara. Al mal tiempo, claro. Al mal tiempo, necesito a mi esposa siempre. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Es un poco parecido. De buena gana y sin quejarte. Sumo gozo. Cuando te halles en diversas pruebas, ¿no? Si te das cuenta, esto es cuestión de nuestra voluntad, de nuestra decisión. Aquí no son sentimientos. Aquí no son, es que yo creo que, no, lo que tú creas no importa. Importa lo que dice la Biblia. Aquí nuestros sentimientos suben y bajan, ¿no? Y un día queremos servir a Dios y queremos estar con Dios, pero viene una prueba y ya quieres negar la fe, quieres apostatar, ¿no? Nuestros sentimientos son así, ¿no? Y más si eres músico, o sea, no inventes, o sea, ve la vida de David nada más, ¿no? Iba a decir, o si eres mujer, pero me iba a ver muy machista, pero no, si eres músico. Iba a decir y lo dije, ¿no? Al final. Bueno, aquí no se trata de sentimientos, sino de decisiones. Por eso, tened, verbo imperativo, porque el gozo no es algo natural en nosotros. No esperes a que te surja el gozo por casualidad. No lo va a hacer. Tienes que decidir enfrentar las pruebas con sumo gozo. Tú sabes, lo primero que se esfuma en nuestras vidas cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, ¿qué es? El gozo, la paz, ¿no? Eso es lo primero que se esfuma. Pero recuerda, si tú has estado invirtiendo en tu relación con Cristo, la Biblia en Gálatas capítulo 5 nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, manifestado en 7 sabores. Y 2 de esos sabores es el gozo y la paz. Son frutos del Espíritu. Si tú has estado desarrollando esa relación con Cristo, ya tienes ahí almacenado un fruto. El problema es cuando vienen las pruebas y ahora sí que ya te gastaste toda la despensa, hijo. O sea, auxilio, ¿ahí qué vas a hacer? En la misericordia de Dios dice, bueno, pues empieza, ¿no?, a leer otra vez, a recordar mi palabra, y ahí nos tienes, ¿no? Muchos de nosotros cuando vienen las pruebas es cuando mejor teólogos somos, más estamos estudiando la Biblia, pero ojalá no sea así, sino que todo el tiempo, cuando estés en buenos momentos, aprovecha y dale gloria a Dios, porque en algún momento van a venir las pruebas y tienes que tener reservas, ¿no? Ahora, si por alguna razón no fuiste diligente y no tienes reservas, ok, aún así hay para ti alimento. Ven a Jesús, ven a su palabra. Pero entiende que es un fruto. La paz no va a llegar instantáneamente, necesariamente, el gozo, sino tiene que generarse el fruto, ¿verdad? Alguien dijo alguna vez, y creo que es muy cierto, la salvación es gratuita.
sí. Pero el discipulado te costará toda tu vida. Claro que también el ser discípulo es por gracia, pero hay algo que tú debes hacer. Tienes que responder a la gracia de Dios. No vas a ser discípulo por ósmosis, por casualidad, No, tienes que aplicarte, tienes que intencionalmente tener por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Intencionalmente tienes que responder a eso, ¿verdad? Por eso es importante ser un discípulo, y ese fue el primer tema. Si tú no eres discípulo de Jesús y no le estás siguiendo de cerca, cuando lleguen las pruebas, vas a actuar de forma desquiciada, ¿no? Por eso Santiago dice, para que seas perfecto, maduro, completo y cabal, sin que os falte cosa alguna. Cabal habla de que no te comportes como un loco. En la prueba te quitaron el trabajo. Tranquilo, tranquilo. Te robaron la camioneta. Tranquilo, espera, tranquilo. Dios está ahí contigo todavía. Ponte a orar. Recuerda qué es lo que Dios te ha hablado en los últimos días. ¿Sabes? No actúes de forma alocada. No, es que no puede ser. No, espérate, tranquilo. ¿Te das cuenta? Ahora, algo muy importante cuando dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios no nos está llamando al masoquismo. El gozo no se encuentra allí, en la prueba en sí. El gozo está en lo que va a generar la prueba. El gozo está en la recompensa que Dios va a producir en nosotros, ¿verdad? Esa madurez, esa fe más firme, ¿no? Al final de esa prueba o durante la prueba. Ahí está el gozo, no en la prueba en sí, porque eso sería masoquismo. Y Dios no nos está llamando a gozarte en las dificultades y en las pruebas nada más no per se. O sea, va mucho más allá. ¿Te das cuenta? Algunas de las características que las pruebas puedes darles propósito. Y algunas de las características de las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. Número 1, la mayoría de las veces esas pruebas vendrán de repente. O sea, tú no lo esperabas, ¿no? El ejemplo que yo les daba, había servido una noche así increíble. Fue de las pocas, no sé si pocas, pero sí, donde al predicar su palabra, enseñar su palabra, no sé si te ha pasado, estás meditando en la palabra y el Espíritu Santo te abre el entendimiento de una forma muy especial y el Señor te está ministrando. Bueno, esa fue mi clase un día antes de que nos robaran la camioneta. O sea, las pruebas llegan de imprevisto. Y no es que todos los días estés todo paniqueado, ¿no? Hoy vendrá la prueba, hoy vendrá la prueba, no, o sea, relájate, ¿no? La realidad es que de pronto van a venir las pruebas y siempre te van a sorprender, ¿no? Ese es número 1. Otra característica de las pruebas es que son diversas. Lo puedes traducir como multicolor. Y créeme que Dios es muy creativo, así que no te resistas. No te amargues con las pruebas. No te deprimas. Busca glorificar a Cristo a través de esas pruebas, porque esas son diversas, o sea, pueden ser de cualquier índole, físicas, económicas, existenciales, sociales, etc., ¿no? Emocionales, mentales. Equípate del Señor, de su palabra, y llénate de su Espíritu, para estar lo mejor preparado para cuando lleguen esas pruebas, ¿verdad? Número 3, las pruebas son seguras. O sea, no es que si un día te van a llegar, un día no. Es que, Señor, si yo te sirvo, ¿no? Ese es un mal pensamiento. Si yo te estoy sirviendo, Señor, si estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué permite las pruebas? No, ya lo hemos visto, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas, o sea, Santiago está diciendo, van a llegar. No dice, si algún día llegan, dice, cuando te halléis en diversas pruebas, es decir, no hay escapatoria.
te van a llegar. Y no te estoy echando el mal de ojo, ¿no? Una maldición. Es lo que dice aquí su palabra. Te van a llegar las pruebas. Número 4. Las pruebas siempre tienen un inicio y un final. Y puedes confiar en Dios en eso. Ahora, ¿cuánto duran? Eso solo Dios lo sabe. Pero sí te puedo decir que tienen un inicio y tienen un final. Y es Dios quien determina lo uno como lo otro. No somos tú ni yo, sino es el Señor. En su inmensa sabiduría, Él decide cuándo inician y cuándo terminan, ¿verdad? Y aunque en la prueba parecen eternas, ¿no? Le decía a un amigo hace poco, Dios nos viene pasando por pruebas desde que llegamos a Tijuana. O sea, vamos para más de 3 años. Imagínate 3 años, o sea, de pronto ya estamos cansados en muchos sentidos. Y así de, Señor, ¿cuándo? ¿No? Y entre más estudio su palabra, Dios me responde, me dice, pues es que estás bien percudido, estás bien mugrosote, o sea, necesito usar las pruebas en tu vida porque necesito purificarte. Y aparte también quiero usarte para otros, ¿no? Entonces, aunque parezcan eternas, no son eternas. Cuando cumplimos con estos 3 propósitos, ¿sabes? Llega un punto en que Dios termina con esas pruebas. Porque otra vez, Dios no lo hace para que suframos. Dios lo hace con estos propósitos. Y cuando cumples ese propósito, no hay más razón de ser de que pases por pruebas, ¿verdad? Entonces, en un sentido, nosotros podemos extender el periodo de prueba o hacerlo más corto en un sentido. O sea, diría una hermana en Cristo, pues flojito y cooperando con el Señor. Flojito y cooperando, ¿no? Si tú te amargas, si tú le quieres aplicar la ley del hielo a Dios, ¿no? Si tú te rebelas, si tú dices inmaduramente, pues entonces ya no te voy a seguir. Ahora, esto es bien importante. Hace un rato me estaba acordando, híjole, ya el tiempo se nos está yendo, pero rápido, me estaba acordando, en la parábola del sembrador, ¿recuerdas? El sembrador salió a sembrar, ¿no? Es la misma semilla, todos escucharon el mensaje del evangelio, pero solo en uno el corazón fue receptivo y fue buena tierra. En todos los demás fue plantada la semilla, pero por alguna razón no dio fruto. Los afanes de este mundo, las riquezas de este mundo ahogaron la palabra y no dio fruto. ¿Recuerdas? Eso es bien interesante, porque muchas veces Dios permite la prueba para hacernos ver que si tú no vienes a Cristo, muy probablemente tú no eres tierra buena. Muy probablemente no has nacido de nuevo. Y eso es algo muy fuerte. Tú crees que eres cristiano, pero sabes, hay pasajes, mismo Jesús dice, en aquel día tú dirás, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hice discipulados, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice milagros, en tu nombre no sé qué. Y Jesús va a decir, apártate de mí, no te conozco. O sea, tú creíste que creíste, pero creíste en un engaño total, porque no naciste de nuevo. Y me lleva a pensar en esa parábola. Por eso las pruebas también revelan si realmente somos de Cristo o no somos de Cristo. Eso es impresionante. Y no para que Dios se dé cuenta, obviamente Él lo sabe, para que nosotros nos demos cuenta. Si tú las pruebas endureces más tu corazón, y eso es algo continuo, algo que tú puedes ver en tu propia vida, ¿sabes? Yo me alarmaría. Si tienes esta actitud de, pues lo que... ¿Has visto a estos ateos, a estas personas duras de corazón que dicen, pues Dios me ha hecho esto, ha faltado mi familia, ha hecho esto y lo otro, pero lo que no te mata te hace más fuerte? O sea, si tienes esa actitud en tu corazón a través de las pruebas, estoy seguro que no has nacido de nuevo.
Porque el Espíritu siempre te va a llevar a ser como Jesús, a ser manso. Y no importa lo que estés haciendo para Dios el día de hoy. Si tienes un ministerio, si estás en la alabanza, si estás predicando, si tienes una iglesia, eso no importa. Recuerda lo que Jesús dijo. En aquel día me dirás, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y Jesús dice, no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ten cuidado con eso. La prueba también va a revelar nuestra condición, si estamos o no estamos en Cristo. ¿Te das cuenta? Romanos 12, 11 y 12 al 12. Romanos 12, 11 al 12. En lo que requiere diligencia, dice Pablo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Verso 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Oye, Pablo, pero pues no que somos más que vencedores, no que somos unos campeones, no que... No, espérate, va a haber sufrimiento, va a haber tribulaciones. Los hombres más transformados por la gracia de Dios son los que más han sufrido. Porque eso es una forma de purificar su fe. Sufridos en la tribulación, dice Pablo. Constantes en la oración. Ante la tribulación, lo que más debes de hacer es orar y leer tu Biblia, estudiar tu Biblia. Entre más tribulación, más tienes que hacer eso. Sufridos en la tribulación. Ahora, por otro lado, Warren Wiersbe, un pastor y comentarista, dice, sea amable para con todos, porque todo aquel que está a tu alrededor posiblemente se encuentra peleando una batalla. El día de hoy nuestra sociedad, incluso esto es el pecado al final, ¿no? Se ha metido en la iglesia, tristemente. Somos los que más criticamos. O sea, de pronto un hermano pierde el trabajo y otra vez, ¿no? En nuestro corazón es, seguramente algo hizo mal, seguramente tiene un pecado oculto ahí, por ahí, ¿no? Y empezamos a juzgar, a criticar, dejamos de ser empáticos, empezamos a menospreciar a otros. Pues no tiene porque seguramente no se administra bien. Porque seguramente, se enfermó, pues sí, porque come de todo. Y empiezas con tanto pecado y tanto menosprecio a tu hermano. Y tú ni siquiera sabes por qué está pasando por eso, pero sí lo juzgas. Ten cuidado, porque ese es un grave pecado. Por eso Wiersbe dice, sea amable para con todos, especialmente, y sé sensible. O sea, a lo mejor hay personas a tu alrededor que están peleando una batalla, y a lo mejor tú no lo sabes, porque no eres alguien confiable, y por eso no te lo ha dicho. La otra vez un amigo me decía, oye, pero yo no supe eso de tu parálisis. Le digo, eso fue hace dos meses, brother. O sea, no lo voy a estar tuiteando, ¿no? O sea, hey, tengo una prueba ahí. O sea, mis amigos y mis hermanos, mi familia, los que están cerca y los que quieren estar cerca saben exactamente qué estamos viviendo desde hace 3 años o más. Los que no, pues no les importa, no les interesa y está bien. Pero sé sensible, porque hay gente a tu alrededor que está sufriendo también, ¿no? Verso 3. Vamos rápido. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta es resistencia, o también lo puedes traducir como soportando alegremente. Esta palabra paciencia, soportando alegremente, esperanzado, perseverancia, tiene que ver con esto, ¿verdad? Mas tenga, verso 4, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, la paciencia es algo importante, pero el círculo es mucho más completo, ¿verdad? Dice, para que seáis perfectos. Es la palabra, como veíamos la semana pasada, teleios en griego, que habla de madurez. Y cabales, cuerdos, realistas, sin que os falte cosa alguna. Completos y maduros en Cristo. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? Entonces, a menudo Dios usa el sufrimiento en la vida de sus hijos para ayudarnos a cultivar la paciencia, mientras añoramos más lo eterno que lo terrenal.
A lo mejor alguien te estafó, alguien te difamó, alguien, no sé, algo pasó y estás pasando una prueba y dices, no sé por qué, me quitaron el terreno, me quitaron la casa, me quitaron, no sé, ¿no? Pero sabes, Dios lo está permitiendo para que toda tu esperanza y toda tu fe no se centre en un terreno, en una casa, sino que de pronto empieces a pensar más en lo eterno y recordar Juan capítulo 14 o Filipenses 1, nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Tu verdadera ciudadanía no está aquí en esta tierra. O sea, tú no eres realmente, o sea, bueno, eres mexicano, pero eres de una ciudad mucho más importante, la celestial, ¿no? Aquí en la frontera muchos quieren tener los documentos para hacerse ciudadanos americanos. ¿Sabes? Hay una ciudadanía mucho más importante y gratis, que es la de los cielos. Deja de afanarte por las cosas terrenales, ¿no? Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, sabiduría es saber qué hacer en la prueba, ¿verdad? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Oswald Sanders define la sabiduría como más que el mero conocimiento. Dice, el conocimiento es acumulación de datos, pero la sabiduría es la aplicación correcta de ese conocimiento en cuestiones morales y espirituales. Eso es sabiduría. Sabiduría, ver a un creyente sabio es maravilloso, ¿no? Donde, oye, pasó por esta prueba, pero Dios le da una sabiduría y no es verdad que su vida te inspira a buscar más del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, pide, obedece y permanece. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pide. ¿Qué vas a pedir? Señor, te pido que quites la prueba, que quites... No, pide sabiduría. Verso 5. El contexto es muy importante, ¿verdad? Pide sabiduría, pero obedece. Lo vamos a ver en el verso 6 en adelante. Y permanece obedeciendo. Verso 6. Pero pida con fe. ¿Qué vas a pedir con fe? Una camioneta nueva, Señor. No, vas a pedir sabiduría, ¿verdad? Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si tú oras al Señor y le dices, Señor, dame sabiduría, y el Señor en su palabra te da sabiduría y te muestra qué hacer, pero tú no lo haces porque eres inconstante y dices, híjole, es que no sé si creerle o no creerle, ¿sabes? Entonces no vas a recibir nada de Dios y te vas a quedar estancado ahí. Porque el hombre, verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces pide sabiduría, pide esos recursos celestiales que no tenemos. Pídeselos a Dios en la prueba. Algo que tú y yo necesitamos en la prueba no es que Dios la quite, es sabiduría para saber enfrentarla. Pídela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y te será dada. Número 2, cuando te la dé, obedece su palabra. Porque muchas veces Dios te muestra en su palabra qué es lo que debes de hacer, pero ahí es donde dudamos, ¿no? O empezamos a obedecer, pero no permaneces. Es el tercer punto. Permanece, 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 permanece. Estas tres cosas tienen que ver con depender de Jesús. Y otra vez volvemos al discipulado, ¿verdad? Si tú no estás día con día conociendo a Jesús de cerca, siguiéndole, entonces ni siquiera le vas a pedir sabiduría, ¿no? El primero que le vas a pedir va a ser a tu jefe un préstamo, le vas a pedir a tu familiar, a tu vecino, vas a pedirle a alguien más porque no estás en el Señor, ¿verdad? Pero estas cosas, pedir sabiduría, obedecer su palabra cuando Dios te dé sabiduría y permanecer en Él, es indispensable, ¿no? Ok. Verso 9. Y aquí pudiéramos contestar, ¿estás pasando por pruebas económicas? Verso 9. El hermano que es de humilde condición
gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En otras palabras, Dios a través de Santiago nos está diciendo, no confíes en tus recursos monetarios. No pongas tu esperanza, tu confianza en tu cuenta bancaria o en la quincena o en el dinero, porque eso pasa como la flor de la hierba, ¿verdad? Es necedad confiar en lo que ves. ¿Estás pasando por alguna crisis económica? Ok, no pongas tu fe en el dinero. No digas, si gano más o si tengo esto, con eso voy a ser ya satisfecho. No. Es Jesús quien te trae esa satisfacción, ¿verdad? No es ese proyecto de vida, no es tu sueldo, no es un mejor trabajo, no es un aumento, sino Dios. ¿Recuerdas el pueblo de Israel? Dios se revela a ellos como Jehová Jireh. Dios proveerá. Tú y yo debemos aprender a eso, a confiar en Él y saber que Él proveerá, que basta su propio afán hoy. Hoy tuviste para comer, ¿sabes? Hasta ahí, dale gracias a Dios. Mañana es otro día. No te afanes por el día de mañana, ¿verdad? Estás pasando por dificultades económicas, gloríate en el Señor, en lo que eres en Cristo, en lo que Él ha prometido, en todas esas riquezas espirituales que tenemos a través de Cristo. ¿Te das cuenta? No confíes en el dinero, no pongas tu esperanza en el dinero. El dinero debe ser un siervo para nosotros, no un amo, ¿verdad? Jesús nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia y lo que necesitamos nos será añadido. Pablo a Timoteo en el capítulo 6 dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. No busques enriquecerte. El rollo de las pirámides, el rollo de híjole, voy a comprar el boleto de lotería, voy a hacer... Saca la avaricia de tu corazón, ¿verdad? No confíes en esas cosas. Pruebas emocionales o carnales, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sabes? Si tú estás batallando con cosas, con pecados en este sentido, carnales, emocionales, ¿sabes? Pon tu mente en el galardón. Porque dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que está luchando con la tentación, no el que primero así llega a la tentación y se rinde, ¿no? ¿Has visto esos en el ring y que se caen? ¿No? Antes dices, espérate, o sea, no, ni un round y ya te rendiste. No, soporta la tentación como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Y pon tu mente y tu corazón en el día en que veas a Cristo y recibirás la corona de vida, ¿verdad? Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia, o sea, el pecado que nos hierve, ¿no? Que está ahí en lo más bajo en nuestro corazón. Dice, después que ha concebido, ¿no? Esa concupiscencia da luz al pecado, el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte, ¿no? Número 1, reconoce que Dios no tiene la culpa de tu pecado. Él no tiene la culpa de tus concupiscencias. Muchas veces quien no conoce a Cristo, que no conoce la palabra, dice, pues es que Dios me creó así, mujeriego, ¿no? Pues que mi abuelo era mujeriego, mi papá era mujeriego o era alcohólico y pues yo también soy. No es así, es tu propio pecado. Hazte responsable de tu propio pecado. Y la forma de hacerte responsable de él es venir a Cristo, venir a la cruz y entregárselo nuevamente a Él. Dios no tiene la culpa de tus concupiscencias. Es tu propio pecado. Es por eso que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Otra vez, discipulado integral.
a su palabra en esos tiempos privados de oración, ¿verdad? Exponte a su palabra constantemente. Hace unos días platicaba con un hermano y le decía, yo recuerdo esos días cuando el Señor iluminó mi corazón y me hizo nacer de nuevo. Estaba todos los días en un discipulado, en la iglesia, porque quería estar expuesto a la palabra. Gracias a Dios que estás aquí conectado. O sea, podríamos tú y yo estar viendo Netflix ahorita. O sea, realmente estás de acuerdo. Pero Dios ha puesto eso. Y sabes, no lo pierdas. O sea, esta semana haz tu tarea, independientemente de tus tareas, ¿no? En familia, en el ministerio, etc. Y aviva esa llama que Dios ha encendido el día de hoy en ti. No la dejes apagar. Haz morir lo terrenal en ti. ¿Te das cuenta? Muy bien. Recibe entonces con gozo la prueba. Es el primer punto que vimos. Y pide, obedece y permanece hasta el final, ¿verdad?